Bueno, muy bien. Bienvenidas, hermanas. Espero que les haya ido bien con su lectura. Realmente, fíjense que está muy interesante porque comentábamos la semana pasada de la introducción acerca de enfocarnos en la armadura de Dios, ¿verdad? Porque estamos librando una batalla y esta batalla pues es espiritual. Entonces necesitamos una armadura, una indumentaria para poder enfrentar esta batalla, ¿verdad? Y es muy interesante porque ahora en esta primera semana, el apóstol Pablo realmente hace una relación con los primeros capítulos donde él empieza escribiendo la carta de los Efesios y nos damos cuenta que él estaba en una batalla, ¿verdad? Allí en el momento donde él está escribiendo, ahorita vamos a hablar de unos pasajes donde él está registrando una, un evento donde está enfrentando allá a la gente, ¿verdad? En Hechos 19. Y ahorita vamos a comentar. Entonces, realmente él inicia escribiendo este libro de Efesios, pero lo cierra con el último capítulo de Efesios 6, realmente con la armadura de Dios, pero confirmando mucho de lo que había empezado a escribir en la carta de los Efesios, ¿verdad? Entonces, esta semana se llama Midiendo al enemigo, o sea, aprendiendo a conocerlo, ¿verdad? Para no subestimarlo, pero tampoco minimizarlo, ¿verdad? Conocerlo, y sabemos que tenemos a alguien de nuestro lado que ha derrotado ya de antemano al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Permítame orar para iniciar. Padre, en esta noche con gratitud estamos delante de ti, Señor. Hemos estado escudriñando tu palabra, Señor, y descubriendo, Señor, cómo tú nos has capacitado para pelear la buena batalla de la fe, Señor, con tus armas, Padre, principalmente con tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que pueden apartar un tiempo en sus actividades y poder estar aquí, Señor, en esta reunión. Te ruego que bendiga sus corazones y que hables a ellas y a mí también, Señor, para poder fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por cada una y por aquellas que no han podido reunirse, Señor. Pedimos que tú les bendigas y les fortalezcas ahí donde están, Señor. Por los que están enfermos, seas con ellos, Señor, y tu poder, tu palabra los levante, Señor, los toque ahí donde ellos están. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces iniciamos y déjenme decirles que no puedo avanzar la pantalla. A ver, permítanme. Ahí está. Ay, gracias, gracias. Entonces, bueno, en esta ocasión, hermanos, nomás vamos a estar hablando sobre 2 días. Recuerden que la semana, esta autora lo va desarrollando en 5 días, ¿verdad? De lo que viene siendo de lunes a viernes. Pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente al día 1 y al día 2. Entonces, ella nos comenta, la autora, que estamos en una lucha cuerpo a cuerpo. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Dice que nos recomienda como estrategia escribir las escrituras para poderlas sellar allí en nuestro corazón y animarnos a entrar en acción, que ese es el objetivo, ¿verdad? El propósito de que memoricemos la palabra en lugar de estar preocupados tiene que ver porque la vamos a ejecutar cuando estemos en medio de esa batalla, en medio de esa prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a ayudar para enfrentar lo que estemos viviendo? Ya la semana pasada
veíamos muchas situaciones por ahí que estamos librando cada quien desde su casa, ¿verdad? Enfermedad, pérdidas, violencia, divorcios, la misma pandemia que nos ha llevado a confrontarnos en dónde está nuestro corazón anclado, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en Efesios 6:12 nos dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos, dice esta versión, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo aquí en la Reina Valera, donde dice luchar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, la palabra luchar, él viene del griego y tiene que ver con la palabra pale, que significa competencia deportiva o para una pelea entre contrincantes. Realmente estamos hablando de un combate mano a mano con el objetivo de derribar y vencer al rival. En ese nivel está Pablo usando esta palabra de luchar. Y no sé si algunos de ustedes hayan escuchado por ahí, aquí en el campo de los niños héroes, creo que así le llaman, hay una escuela de alto rendimiento, donde preparan y equipan chicos para ciertos deportes, pero hermanas, allí están, tienen que firmar porque están preparándose, pero con horas intensas de prepararse en esa disciplina que hayan escogido, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está hablando de una competencia al nivel de eso que describo, ¿verdad? Alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, estamos preparándonos. Y miren, fíjense una cosa, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos en ese combate mano a mano? Hay un ejercicio que viene allí en sus libros y sería bueno que lo trabajáramos, hermanas, porque nos pregunta, ahí está en la página 11, y nos dice, escribe el nombre de la persona o las circunstancias más abrumadora que estés enfrentando en este momento, ¿verdad? Fíjense cómo ahí nos damos cuenta, es el indicador, con quién estamos batallando. Puede ser un nombre de una persona o puede ser una circunstancia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera estás luchando en este momento con esa persona o esa circunstancia que estás viviendo? ¿Verdad? Nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque en el día a día es donde estamos librando esa batalla, ¿verdad? Y una cosa les voy a decir, nosotros podemos poner allí un nombre o una circunstancia que estemos viviendo, enfermedad, pérdida, codependencia, tal vez con algún hijo que esté batallando con una situación de adicción. Nosotros queremos ayudarle, pero no estamos yendo con el Señor. Queremos nosotros ayudarle a nuestra manera. Déjenme decirles, no es tu verdadero problema. Lo que tú percibes con tus 5 sentidos no es tu verdadero problema, no es esa persona o esa circunstancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro verdadero problema tiene que ver con alguien, con un enemigo que, que quiere que ignores la realidad espiritual detrás de esa persona difícil o de esa circunstancia. A veces nosotros personalizamos los problemas, pero no vemos que detrás de esa persona o esa circunstancia complicada está el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Y esa
hay efectos de esa guerra que estamos peleando, de esa guerra que ocurre en el mundo espiritual. ¿Y saben cómo se puede reflejar? En la manera como nos relacionamos, cómo pensamos, en cómo estoy sintiendo y en la manera físicamente, porque déjenme decirles que a veces lo que no hablamos en el nivel emocional lo sacamos con un síntoma físico, ¿verdad? Es real esto, ¿verdad? Pero a ese grado va avanzando cuando no vamos con la persona correcta, ¿verdad? Para trabajar esta situación. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener allí bien marcado. A ver, ¿cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Sí? ¿Cómo estoy pensando sobre esa persona o sobre esa circunstancia? Ya en otras ocasiones hemos comentado, y por ahí les incluyo un dibujo de un niño que está representando nuestra alma. Mi alma está formada por cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo estoy actuando, ¿ok? No podemos, hermanas, ya les he explicado, pensar negativo y estar sintiendo, siento mucha esperanza, siento mucha confianza, no se puede. Si tú y yo pensamos negativo, nuestra emoción va a ser negativa, va a ser tóxica, ¿sí? Entonces, y nuestra conducta se va a ver reflejada de una manera negativa, ¿ok? Entonces, Dios aquí es donde está, donde quiere trabajar contigo y conmigo, en nuestra alma, ¿sí? Como creyentes no tenemos inmunidad contra los ataques del enemigo, pero te da el acceso al poder de la fuerza del Padre Celestial, ¿sí? Entonces, nosotros, los que hemos creído en Jesús como en nuestro Salvador, tenemos acceso a esa fuerza. Ahorita que leíamos en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí es donde vamos a encontrar la fuerza que necesitamos para enfrentar esta batalla. Entonces, es darte cuenta que estás conectado a una fuerza espiritual más poderosa que la que te está atacando. Y miren que no estoy hablando de esas armaduras que vimos la semana pasada, de la Mujer Maravilla o de la Princesa Leia en la Guerra de las Galaxias, o de esas estas filosofías humanistas que llevan la gente lejos de arreglar sus vidas a complicarlas más, ¿verdad? Estamos hablando de esa fuerza que proviene del Padre, ¿verdad? Esa es la fuerza espiritual que necesitamos tú y yo cada día para enfrentar esta pelea, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo vamos a enfrentar esta pelea? Escondiéndonos, aislándonos. No, vamos abriendo los ojos. Dice aquí la cita que tengo déjenme les digo porque no la veo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Fíjense, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero.
Esta cita es Efesios 1, 18 al 21. Y allí es donde nos encontramos a Pablo empezando a escribir la carta de los Efesios y haciendo referencia que empezar a conocer el poder de Dios que nos mostró abiertamente en Cristo. Y así lo dice, para que sean iluminados los ojos del corazón. Y les voy a decir, mire, los ojos tienen dos connotaciones. Ojos físicamente, y somos muy dados a contemplar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero aquí está hablando de los ojos espirituales, donde podemos percibir más allá de lo que se ve aquí, ¿sí? De lo que alcancemos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está alentando en esta parte al inicio de la carta a que hemos recibido ese poder, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, hermanas, para ti, para mí, en esta época, en medio de esta pandemia, en medio de lo que tú y yo estamos afrontando cada mañana, ¿sí? Entonces, revelar la fuerza en cada persona que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Allí es donde estamos cercanas a Dios a través de esa relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso, el que siempre les animamos a que estén estudiando la palabra, a estar estudiando algún estudio como en esta ocasión que está basado en la palabra, o a estar leyendo la escritura para estar allí en esa relación personal con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el verbo que dice Juan, el verbo hecho carne. ¿Sí? Y tenemos acceso a esa palabra. Entonces, hay otra arma muy poderosa y que a veces es muy ignorada, es la oración. Es un aspecto importante de la armadura que necesitamos cada día para enfrentar esta batalla espiritual. Entonces, el primer paso para nosotros, para utilizar esos recursos espirituales que se nos han otorgado, es tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para poder ver, para tener esa visión que Dios quiere y que ya le había estado el apóstol Pablo escribiendo en esta carta. Miren que a mí me pareció muy bonita la manera como lo fue relacionando y dice que lo va a cerrar con la armadura, porque allí estaba reforzando la enseñanza que empezó desde cuando empezó a escribir la carta. Y fíjense que está muy interesante, hermanas, que nos hagamos, dice la autora, nos hagamos un inventario con qué riquezas contamos en Cristo con las que podemos derrotar al enemigo. Y miren, lo incluí ahí en un tipo cuadrito. Se los voy a pasar, hermanas, al ratito. Se los mando por el WhatsApp. Efesios 1:3 dice allí que recibimos la bendición espiritual. Déjenme les leo la cita, porque está muy, muy interesante y es bueno tenerla presente. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo hemos sido bendecidas en los lugares celestiales. Allí es donde está nuestra porción, nuestra herencia eterna, ¿sí? Y la palabra es la que nos lo recuerda. Efesios 1:7-8 dice, en quien, fíjense bien, ahí lo resumí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, hermanas,
en toda sabiduría e inteligencia. No solamente nos ha dado sabiduría e inteligencia, nos hizo sobreabundar, nos dio más de lo que nosotros pensábamos recibir, ¿verdad? Así que sí podemos, porque Él nos respalda, ¿verdad? Para esto que queremos invertir tiempo. Yo sé que ahorita a ustedes, a las mamis jóvenes, se les multiplicó la chamba, ¿verdad? Sí. Y hay muchas abuelitas apoyando a mamis que están trabajando y también las abuelitas, miren, mujeres, pero esforzadas y valientes, ¿verdad? Porque también están allí al pie del cañón dando ese apoyo a las hijas con los nietos, ¿verdad? Por este trabajo en estudiar en línea. Entonces, Dios no, está con nosotros, hermano, ¿verdad? Efesios 1:13 dice, habiendo creído, déjenme se los leo porque este me encanta. En él también vosotros, habiendo, fíjense, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ya habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanas, el Espíritu Santo, déjenme les digo, es la personalidad de nuestro Padre. Y Él es un recurso divino al cual tú y yo tenemos acceso a través de Cristo, ¿verdad? Porque cumplimos la condición que dice, ya habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Ahora vemos la gente que les gusta ponerse tatuajes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese sello, que es el Espíritu. No necesito otro tatuaje. Él está aquí conmigo porque yo creí en Cristo, ¿verdad? Efesios 1:18, fíjese bien, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. O sea, nosotros tenemos una riqueza muy grande y la autora lo marca y me gustó mucho esto, hermanas, porque nosotros necesitamos saber con qué contamos, ¿verdad? Y a veces nos preocupamos, oye, no tengo dinero en el banco, o no tengo esto, o a lo mejor ya se quedó sin trabajo mi esposo, o X o Y. Pero hermanas, con lo que nosotros contamos tiene que ver más que con dinero. Tenemos al Señor de nuestro lado, ¿verdad? Y Él multiplica y hace abundar, ¿verdad? Y aquí nos recuerda el apóstol Pablo, cita un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 6:16. Y aquí se refiere al profeta Eliseo. Fíjense que el pueblo de Israel estaba en una guerra. El pueblo sirio lo andaba buscando al pueblo de Israel. Y déjenme les digo, para que veamos quién peleaba por ellos. El profeta le mandaba decir al rey de Israel, ten cuidado, no te pases por tal lugar, porque allá está el ejército sirio y te quiere dañar. Y entonces el rey le obedecía, seguía el consejo. En la obediencia está la bendición. Y hasta que un día el rey de Siria estaba muy molesto porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me los encuentro si estoy en lugares estratégicos acechándolos para dañarlos? Pero lo que no sabía este hombre, que Dios estaba por su pueblo. Y el profeta, hermanas, ahí nos quedamos impactadas. ¿Por qué? Cero tecnología, no había celular. Y el profeta Eliseo sabía y le avisaba al rey de Israel, en tal parte están esperando. Entonces, cuando el rey se entera, porque sí estaba muy enojado el rey de Siria, un siervo le dijo, pues, es que fíjate que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo. Y él les avisa lo que nosotros estamos pensando o vamos a hacer. Entonces, pues, ¿qué creen que pasó?
el rey sirio vino y buscó al profeta y sitió el lugar donde estaba ahí. ¿Y qué creen? El sirviente del profeta, Eliseo, pues claro que cuando se amanece y ven todo el ejército ahí sirio, hermanas, el temor pues lo agarró, pero dice que el profeta empezó a orar y le dijo, no te preocupes, Jesse parece que se llama el siervo, no te preocupes. Y oró y Dios abrió sus ojos espirituales para que él contemplara que más eran los que estaban con ellos que los sirios. Y hermanas, miren, yo les recomiendo estos pasajes porque qué vitamina ni qué nada. Te animan, te alientan, Señor, lo que estoy viviendo no es nada, porque tú sabes de peleas y de batallas duras y de todas ellas libraste a tu pueblo. Tú estás por ti, por mí está el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanas, la palabra nos alienta, ¿verdad? Y miren, dice que el profeta le dijo al siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿verdad? Y fíjense cómo hace referencia a abriendo los ojos. Y hermanas, me encontré esta ilustración que dice, orar por alguien es amarlo. Más cuando ese que amamos a veces tiene los ojos, está cegado y no ve que la ayuda va a venir de Dios. Cualquiera que sea tu situación, ¿verdad? Cualquiera de esas ilustraciones que les decía yo la semana pasada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a orar, hermanas, específicamente, tenga la seguridad, Dios escucha y va a contestar. Y hemos visto cómo Dios interviene en esos corazones duros y abre sus ojos para que vean que más son los que están con nosotros que el enemigo mismo, ¿verdad? Entonces, hermanas, yo les recomiendo, memoricen estas citas, están preciosas, ¿verdad? Porque es como ir cuando nos dejan una herencia, a ver qué me dejaron, ¿verdad? Porque todos queremos cosas valiosas, pero estas, hermanas, estas riquezas que tenemos en Cristo, nada nos las va a poder quitar. Nadie, solamente no se hacen efectivas si no las creemos, si nos detenemos para ir y reclamar esa promesa, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora, en el día 2, ya vimos cómo ya fuimos conociendo un poco a nuestro enemigo. Y ahora, en este día 2, vamos a ver que está sin disfraz. Dice que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, no tuvo que convencer a nadie de la necesidad de tomar medidas para contraatacar la influencia demoníaca. Y aquí viene una cita, hermana. El apóstol hizo muchas cosas en cuando estuvo allí en Efesios. Y estaba librando una batalla muy dura. Era allí nos la describe en el 19, cuando Pablo estaba en Éfeso, en Hechos 19, está muy tremendo porque dice que Pablo, Dios a través de él empezó y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios y los demonios, ¿qué creen? Se sujetaban porque les hablaba con autoridad en el nombre de Cristo. Alguna gente que estaban por allí, dice, algunos judíos exorcistas ambulantes quisieron copiar lo que Pablo estaba haciendo, pero ¿qué creen? Los espíritus malos voltearon y les dijeron, miren, conocemos a Pablo, ¿verdad? Conocemos a Cristo, porque ellos trataban de conjurar, dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, fíjense. Entonces los espíritus ahí se les enfrentaron, ¿verdad?
porque les dijeron, conocemos a Pablo, pero ¿a ustedes quiénes son? ¿Creen o no creen en el Señor? Era lo que le estaban diciendo estos espíritus malignos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Pablo estaba librando una batalla muy fuerte, una guerra espiritual, en ese momento que él estaba ahí. Pero sabemos que él hizo muchas cosas porque su corazón estaba confiado en Cristo, ¿verdad? Y era el apóstol. Entonces, aquí es interesante mencionar, hermanas, qué creencias tenemos sobre el reino espiritual, particularmente nuestras creencias sobre Satanás. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a los extremos. Podemos subestimar su impacto en nuestras vidas y le damos tanta importancia que el resultado es que nos atemorizamos y estamos con ansiedad. ¿Sí me entienden? O le damos poca importancia porque lo minimizamos y calculamos mal el impacto de su influencia en nuestras vidas. Acuérdense que ya nos decía ahorita en el día anterior, hay que abrir nuestros ojos espirituales. La única manera de abrir los ojos es a través de la palabra, ¿verdad? Porque es nuestra prioridad muchas veces lo que vemos. Y el mismo apóstol Pablo nos decía, los que caminan por fe, no andamos por vista, sino por fe. Lo que no vemos, ¿verdad? Porque creemos en el Señor. Entonces, fíjense bien, la victoria espiritual está conectada con tu habilidad de quitarle el disfraz al enemigo. Esta es la mitad de la batalla. Si yo aprendo a identificarlo, no que lo subestime ni que lo minimice, sino que sepa yo quién es, ¿verdad? Y aquí viene mencionándonos en la página 21, nos dice los nombres del enemigo, ¿verdad? Dice que los nombres del enemigo revelan su carácter, su intención y su actividad. Aquí en la página 21 tenemos algunos nombres. Dice que hay en un nombre, en las escrituras los nombres no son solamente una nomenclatura. Ellos revelan el carácter de la persona. Pasa lo mismo con nuestro enemigo. Dando un vistazo general de sus nombres, podemos ver sus métodos generales para atacar al pueblo de Dios. Voy a mencionar algunos. Satanás significa el adversario. El adversario es el enemigo. Es antagonista de los planes y propósitos de Dios. Él siempre busca destruir y pervertir el carácter de Dios y frustrar los propósitos de él. Diablo significa difamador. La intención del enemigo es difamar y pervertir el carácter y las intenciones de Dios y de otros. Él susurra mentiras con la esperanza de denigrar la reputación de Dios, que con el tiempo pueden disminuir tu confianza en Dios y llevarte a no confiar en su voluntad. Y esto, miren que está a la orden del día, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es especialista en camuflajearse. Porque lo que quiere es confundirnos. Lucero significa lucero de la mañana o rayo. La apariencia del enemigo, fíjense bien, es atractiva, seductora y cautivadora. Debido a esto, él se acerca de manera atrayente para tentar y persuadir tu atención y admiración. Sus beneficios engañosos no son para nada repulsivos o repugnantes, lo que los hace más difícil de detectar. Pues sí, porque primero se va a mostrar muy sutil, muy seductor, no te pasa nada, ven, pero cuando caes, ahí te empieza a acusar y no te permite regresar con Dios. Esa es su función. Y así vemos cómo van acusador,
significa alguien que condena. El enemigo busca debilitar la confianza y la influencia del creyente usando la condenación y la culpa. Él quiere poner en mal a Dios y quiere convencernos. Lo mismo hizo con Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, tener una visión de darnos cuenta de las riquezas que están a nuestra disposición por medio de Jesucristo, un papel importante de nuestra visión es la de ayudarnos a detectar al enemigo. ¿Sí? Tener ese equilibrio, hermanas. El Señor Jesús nos da el equilibrio para no minimizar a Satanás, ni tampoco subestimarlo. ¿Por qué? Dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, ¿verdad? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Hay una organización que está a la disposición del enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Él está bien orientado, bien, hay diferentes niveles con los cuales él está a cargo y le obedece, ¿verdad? Muy bien. Estas fuerzas de maldad son las mismas fuerzas sobrenaturales, son los principados y potestades que Pablo enseñó en Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿verdad? Déjenme, le checo la cita porque ahí hay una palabrita que no me... Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso, Pablo en Efesios 6:10 nos da un mandamiento: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un mandamiento que él nos da, fíjense, no lo había visto yo así. Efesios 6:10. Para que podamos, dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Esas acechanzas son estrategias engañosas que él usa. Ya ahorita les mencionaba algunos nombres y ustedes pueden verlo allí en la página 21. ¿Cuál es la tarjeta de presentación más obvia del enemigo? Hermanas, Juan 8:44 dice que él es padre de mentira. Mientras nuestro Dios es padre de verdad, el enemigo es padre de mentiras. Acuérdense que él siempre quiso ser igual a Dios, pero quedó un paso abajo, ¿verdad? Entonces, él, su tarjeta de presentación es la mentira, por eso se camuflajea, ¿verdad? No esperemos verlo como viene ahí en la lotería. A veces le decimos a los niños, no se te va a parecer así, ¿verdad? Porque si lo vea, ay, no, pues qué chiste, ¿verdad? Ay, me quiere engañar. No, 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 va a venir de las formas más atractivas para que podamos caer, ¿verdad? La otra tarjeta de presentación del enemigo es cuando nos decepcionan, ya sean las personas o las circunstancias. No, no voy a poder, no va a salir. Él trabaja con eso, con esa, la decepción. Pero ya vimos ahorita que esos son efectos de la guerra, cuando estamos, cómo nos relacionamos con las personas, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo y cómo estamos físicamente, ¿verdad? Porque ya dijimos, lo que no sacamos, ¿verdad? No lo trabajamos emocionalmente, pues lo sacamos en un síntoma, ¿verdad? Hay por ahí dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿verdad? Que lo sacamos con un síntoma. Entonces, hay esta pregunta: ¿dónde están situados el enemigo y sus fuerzas malignas?
Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿verdad? Como iglesia, Dios nos da una tarea, ¿verdad? Dios ha dado a conocer por medio de la iglesia, o sea, nosotros somos los que estamos enterados para poder llevar esta información a los demás, ¿verdad? A todos aquellos que todavía no han abierto sus ojos espirituales, ¿verdad? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está situado el enemigo? Aquí nos lo dice abiertamente, lugares celestiales y regiones celestes. Es un reino invisible, es donde se origina. Pero ya ahorita nosotros veíamos a qué tenemos acceso tú y yo por haber creído en Cristo, ¿verdad? Entonces dice, las armas que están autorizadas por Dios pueden ser usadas efectivamente en esta batalla, ¿verdad? Vamos a estarlas estudiando detenidamente en las que está describiendo aquí en Efesios 6, del 10 al 19, ¿verdad? ¿Qué características descubres sobre los lugares celestiales? Hermanas, Efesios 1:3, ya lo leímos ahorita, que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí es donde Él está gobernando, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Por lo que Cristo hizo por nosotros, porque hemos creído en eso, nosotros tenemos acceso a esos lugares celestiales, ¿verdad? Entonces ahora somos guerreras, ¿verdad? Dispuestas a pelear la buena batalla, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que Cristo nuestro Rey está sentado en los lugares celestiales como una proclamación de su victoria sobre el enemigo. Y a mí me gusta mucho esta ilustración, hermanas. A veces la uso muy frecuentemente, porque ciertamente la Biblia describe a Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hermanas, no se me asusten. Para un león, otro león. Y ese león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo, el que pelea por ti y por mí en cualquiera de esas circunstancias que estés enfrentando hoy, ¿verdad? Dice aquí un comentario. Una vez que has puesto tu fe en Jesús, eres transportado con Cristo a una posición victoriosa. Dice, en otras palabras, tienes la ventaja del campo de fuego. Gracias a Dios, ¿verdad? Tú y yo tenemos a alguien que está de nuestro lado, dispuestos a pelear por nosotros. Claro que tenemos que estar muy dispuestas a pues que Él nos capacite, ¿verdad? A través de su palabra, así como esos deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Una vez le ofrecieron a alguien muy cercano, pues mira, le veían cualidades parece como algo tipo karate, algo así. Pero hermanas, cuando ya le empiezan a leer todo lo que tenía que hacer, las horas que tenía que entrenar, pues ya le pensaron un poquito, ¿verdad? Porque, pues, pero, hermanas,
nosotros sabemos que Cristo nuestro Rey está sentado en un lugar celestial. Y ahí es donde están nuestras riquezas.